les aparece. Vamos a proyectar por acá, se me había perdido un botoncito, pero ya lo encontramos. Ok, ahí estamos. Vamos a continuar con la clase del día de ahora. Veíamos lo que eran las generalidades de la estadística. Hablábamos que la estadística proviene, no es nueva, proviene ya de una era muy antigua, donde diferentes autores han puesto su granito de arena para poder trabajar lo que son datos estadísticos. La estadística es usada frecuentemente para referirnos a todo aquel estudio, análisis o interpretación de la información con el objetivo, jóvenes, de poder solventar una situación problemática. Esta situación problemática puede ser de diferentes índoles. La estadística también se puede trabajar a través de los que son características, cualidades o cantidades. Por ejemplo, la medida de las muestras de X población, las características que cumple, por ejemplo, la población rubia, color de piel, características físicas, cualidades, todo eso nosotros lo podemos trabajar bajo lo que son los términos de estadística. Nos referimos siempre a estadística como una ciencia y una metodología que nos ayuda a lo que son el procesamiento de la información a nivel global, a nivel específico, a nivel de detalle también de lo que es un dato o un parámetro a estudiar. ¿Qué hacemos con la estadística? Podemos guiar el diseño de un experimento o una encuesta, podemos analizar procedimientos o técnicas que se van a desarrollar en una investigación, en una situación problemática. Podemos presentar e interpretar resultados de una investigación, y eso es propiamente lo que busca la estadística. Analizar, interpretar información, datos con el objetivo de proyectar lo que es un resultado, de tomar una decisión, de incluir variables de estudio que me permitan hacer un cambio significativo en la situación problemática, en la variable que se está evaluando en ese momento. Para ir dejando un poquito atrás lo que son las generalidades de las estadísticas, vamos a ver este pequeño gráfico donde prácticamente tenemos las 3 primeras preguntas de su examen parcial número 1. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es la estadística? La pregunta certera es que es una ciencia, es una rama de la matemática que me permite el estudio, la interpretación de datos con el objetivo de tomar una decisión viable o certera dentro de un proceso de estudio o dentro de lo que es un caso de investigación. Eso es, ¿qué es la estadística? Pero, ¿qué hace la estadística? Pregunta número 2 de su parcial. Recolectar, describir, organizar e interpretar. ¿Pero el qué? Información, datos que muy probablemente se van a convertir en lo que es información útil para la toma de decisiones a nivel médico, a nivel industrial, a nivel farmacéutico. Eso va a depender de qué es lo que estemos investigando. ¿Y cuál es el objetivo de la estadística? Pregunta de examen. Tenemos 3. Interpretar hechos, tomar decisiones e inferir en lo que es la población. Interpretar hechos es cuando recopilamos los datos necesarios para poder evaluarlos, para poder tomar una decisión referente a lo que nosotros ya hemos procesado la información. E inferir en la población se refiere a por qué vamos a investigar el caso, por ejemplo, si yo le digo cuántas niñas, o más bien, cuántas jóvenes menores de edad salen embarazadas en el municipio de tal y tal lugar. ¿Y cuáles son las razones o los motivos que muy probablemente los lleven a un aborto? Ese es un caso de estudio. Vamos a tener que interpretar hechos, vamos a tener que interpretar decisiones, vamos a tener que tomar esas decisiones con el objetivo de inferir en la población, es decir, de alertar
qué es lo que está sucediendo y cómo nosotros podemos erradicar ese caso de estudio, cómo podemos combatirlo. Por ejemplo, si nosotros vemos un alce de casos por dengue, lo primero que tenemos que hacer es buscar esa información. ¿En qué lugar se está dando ese nuevo índice de crecimiento de casos de dengue? ¿Por qué se está dando? ¿Cuáles son las situaciones problemáticas? ¿Cuál es el estado que está desarrollando más casos? ¿Cómo vamos a tomar una decisión? ¿Cómo vamos a inferir en la población? Ya detectamos que la población está dejando o está descuidando el hecho de no lavar sus pilas, por ejemplo, no tapar los espacios donde agarran agua, los dejan libres. Entonces tenemos que inferir. ¿Cómo vamos a inferir? Concientizando a las personas del uso adecuado de algunos implementos para recopilar agua, o el uso adecuado de limpiar nuestras pilas, o la capacitación o la orientación a la persona para que tome conciencia de cómo erradicar esa enfermedad. Entonces ya eso se conoce como inferir en la población. Luego tenemos los tipos de estadística. Así como podemos recolectar la información, analizar la información, tenemos tipos de estadística. La estadística se puede clasificar en 4 tipologías. La estadística descriptiva, la estadística inferencial, la estadística aplicada y la estadística matemática. Si voy a explicar cada una de ellas a grueso modo. La estadística descriptiva es aquella que también la podemos conocer como deductiva, o sea, de deducción, y es la que se encarga de mostrarnos nuestros datos de forma específica, por eso se llama descriptiva. No anda con generalidades, sino que es bien específica. Por ejemplo, una descripción podría ser, ¿cuáles son los casos, las consecuencias más graves de lo que podría ser la ingestión de alimentos en la calle? Entonces usted va a empezar a dar todas las posibles consecuencias que tenemos de ingerir alimentos contaminados de la calle. Eso es una estadística, es una recopilación de información descriptiva, porque estamos siendo bien detallistas en cuanto a lo que es la información. Pero también tenemos el otro lado, que es la estadística inferencial, también conocida como inductiva, y es aquella que no nos da tantas referencias, que hace algo de forma general en la investigación. Sí necesitamos los datos descriptivos, pero no los vamos a proyectar, solo nos van a servir a nivel de análisis, a nivel de proceso. Para dar respuesta a esas situaciones, en la inferencial nosotros trabajamos con datos generales, es decir, veamos el mismo caso. ¿Qué sucede si yo consumo alimentos de la calle? Muy probablemente un cólera, muy probablemente una indigestión, muy probablemente vómitos. Entonces yo ya estoy siendo un poco más general. No estoy dando datos en específico, sino que yo estoy dando datos en general. Ya llegar a investigar por qué me dio, cuáles fueron las causas, de dónde procede en esos síntomas, ya eso es algo descriptivo. Tenemos también lo que es la estadística aplicada, y esta me dice que viene luego o después de lo que es una investigación de estudiar y analizar diferentes métodos, viene prácticamente a aplicar lo que son los resultados, lo que ya se ha investigado, es decir, que podemos hacer una descripción de variables de estudio, podemos hacer un enfoque inductivo de algún término en general, pero ahora lo vamos a aplicar. Es decir, ya investigamos todo, ya sabemos cuáles son las consecuencias, ya sabemos cómo lo vamos a combatir. Ahora empecemos a aplicar la investigación con el objetivo de ver si la decisión que vamos a tomar, de ver si los resultados, la información que tenemos es la adecuada. Y de ser la adecuada, entonces, ¿qué? Vamos a proceder. ¿Cómo vamos a proceder? Y tenemos lo que es la estadística matemática,
que no a todos nos gusta, porque cuando oímos el término matemáticos nos asustamos, y como su nombre lo dice, es toda aquella que procede siempre de una estadística deductiva, que es la descriptiva, recopilar información a detalle, de una estadística inferencial, que es dar una respuesta, dar algo certero, para poder utilizar lo que son procesos algebraicos o matemáticos para un análisis. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de personas que se indigestan con la comida de la calle? Ya esa es una estadística matemática. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño sufra de infección estomacal por consumo de alimentos contaminados? Ya ese es un dato matemático, donde sí utilizamos y relacionamos cada una de las estadísticas para poder trabajarlo. Pero no se me asusten, no se me preocupen, porque nosotros solo vamos a trabajar con lo que son dos tipos de estadística. Y aquí me muevo un poquito más. Vamos a trabajar con lo que es la estadística descriptiva y con lo que es la estadística inferencial. Donde la estadística descriptiva lo que va a hacer es organizar, resumir y presentar los datos. Esto va a ser a manera de información, no a manera de tomar decisiones, solo a manera de informar nada más el proceso que se lleva, la información que tenemos, de dónde la sacamos, cómo la recolectamos. Es prácticamente trabajar con lo que conocemos como distribución de frecuencia, gráficas de tendencia central, etcétera. Pero también tenemos la otra contraparte, que es la estadística inferencial, que nos dice que es donde conocemos algo sobre la población basándonos en una pequeña muestra de estudio. Y ahí entran dos términos que vamos a conocer, lo que es la población y la muestra. Sin embargo, dentro de lo que es la estadística descriptiva, que nos permite analizar, determinar datos, podemos utilizar diferentes tipos de variables. Dentro de la estadística descriptiva tenemos variables cualitativas, variables cuantitativas, y estas también pueden tener otra subclasificación interna para conocer géneros, colores de piel, nacionalidades, edades. Todos los datos siempre tienen una clasificación. Ya vamos a ver a qué nos referimos. Y en la parte de tipos de estadística, decíamos que tenemos la estadística inferencial, y esta básicamente siempre nos vamos a referir de forma genérica. Algo específico lo dejamos para la estadística descriptiva, algo genérico, parámetros globales de lo que es la población, lo vamos a dejar para el inferencial. Por ejemplo, a través del inferencial hacemos lo que es la estimación de posibles resultados, hacemos lo que conocemos como probabilidad de acertar, hacemos lo que conocemos como hipótesis nula o certera de la investigación. Todo eso lo vemos en la estadística inferencial, donde la estadística inferencial siempre va a usar el estatus de salud como personas para evaluar muestras significativas y análisis a través de esas muestras. Y aquí vamos a entrar un poquito a lo que es la definición de la población. La población de estudio, independientemente de los elementos que estamos utilizando, ya sea un tipo de estadística descriptiva, un tipo de estadística inferencial, vamos a trabajar con lo que es población y muestra. ¿A qué nos referimos con población y muestra? Población, y esta es pregunta de examen, es un grupo de medidas de interés para una investigación. Ojo que dice que es un grupo de medidas. Estas medidas pueden ser enfermos de diabetes, estas medidas pueden ser estaturas, estas medidas pueden ser contagiados de coronavirus. Eso usted lo va a seleccionar, pero población se le conoce a aquel grupo prácticamente de personas que cuenten con características similares para un proceso de investigación. Ejemplo, el ingreso de familias viviendo en La Paz. Ese es un dato a nivel de población.
el número de niños en las familias viviendo en Guatemala, El Salvador, etcétera. Ese es un dato de población. El estatus de salud de los adultos en una comunidad, eso es un dato conocido como población. ¿Por qué? Porque estamos abarcando en grande. Pero si ya somos un poquito más específicos y seleccionamos un grupo de esa población, a eso se le va a conocer como muestra. En estadística, jóvenes, vamos a trabajar bastante con esos términos, porque yo les puedo dar un caso de estudio que tenga que ver con una población específica, pero que usted la va a delimitar a una muestra para la investigación. Y así sucesivamente, la muestra yo la puedo delimitar a lo que es un individuo, ver cuáles son los estados de ánimo de un individuo, ver cuáles son las reacciones de un individuo. Por ejemplo, el hecho de que vaya a haber vacunación para el coronavirus, para el COVID, están trabajando con una población, pero de esta población yo puedo seleccionar una muestra para ver cuáles son los efectos alternos a esa o secundarios a esa vacunación, y asimismo de esa muestra yo puedo sacar a un individuo, a una persona, y analizar solo los efectos que se están desarrollando en esa persona específicamente. Entonces ahí es donde nosotros vamos delimitando lo que son nuestros casos de estudio. ¿Preguntas hasta el momento, jóvenes? No, de momento todo bien. Ok. Vamos a continuar y por aquí tenemos algo que conocemos como lo que son fuentes de datos. Ustedes saben, y en la primera clase, creería yo, no sé si fue con ustedes, que intervino un poquito biblioteca, y nos decían que la información, de dónde obtenemos la información, eso tiene que ser verídico, no podemos estar jugando con datos, más ustedes que son de medicina, no podemos andar interpretando información o mucho menos inventando información. Los datos con los cuales vamos a trabajar en estadística van a ser datos que los vamos a obtener de sitios oficiales, como por ejemplo el sistema de vigilancia, encuestas planteadas por gobierno, por universidades o por ONG. Ustedes saben que la mayoría de universidades hoy por hoy, la UCA y la Gavidia, se conocen que son las que hacen más uso de datos estadísticos y recopilación de información a través de lo que son encuestas. Entonces vamos a obtener fuentes de datos de esa naturaleza para que sean un poquito más reales y verídicos, ¿verdad? Vamos a tener datos de experimentos que muy probablemente compañías farmacéuticas las estén desarrollando y les tengamos presta la información a modo de estudio. Vamos a obtener datos de organizaciones de salud, estos pueden ser grupos de datos administrativos, privados, y también podemos obtener información de lo que son bancos, compañías y todas las entidades gubernamentales que hoy por hoy están registrando la información en cuanto a lo que es el rubro de salud. ¿Para qué nos va a servir esta información, estas fuentes de datos? Para poder hacer la clasificación de las variables de estudio. Dentro de ellas tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas o arbitrarias dentro de una investigación son todas aquellas que cumplen con características de estudio. No es un número, sino que es una característica. Esta es la cualitativa o la arbitraria, como usted la quiera reconocer. Y al mismo tiempo, esta variable se subdivide en dos categorías más. Las variables cualitativas nominales, que representan modalidades no numéricas, pero que administran lo que es no administran lo que es un criterio de orden. Por ejemplo, el estado civil, el color de ojos, el color de piel. Estas son cualidades o variables cualitativas nominales que no me expresan un orden para poder interpretar el estudio de esa variable. Pero también tengo las variables cualitativas ordinales, y esas sí son las que representan
una cualidad, por así decirlo, pero no lo hace de forma nominal, sino que yo sé que implícitamente esta variable tiene un orden que respetar en ella. Por ejemplo, las notas de los exámenes. Si yo le digo la nota del examen, lo vamos a manejar a través del sistema aprobado o reprobado, estoy hablando de una variable cualitativa ordinaria o ordinal. No es una variable cuantitativa, a pesar de que voy a tener notas. ¿Por qué no es una variable cuantitativa? Porque estas notas yo las voy a expresar a través de una cualidad, reprobado o aprobado. Y es como cuando allá por primer grado, ustedes se acordarán que a las mamás les llegaba y le decía, su niño es muy bueno, excelente, regular, o necesita mejorar. Entonces las mamás cuando miraban que necesita mejorar ya sabe que está de 2 hacia abajo, ¿verdad? Entonces es un nivel de orden. Cuando mirábamos el excelente, mi hijo es un niño 10. Automáticamente nosotros le ponemos una numeración a esa relación, pero sigue siendo lo que es una cualidad. ¿Qué otro ejemplo yo le puedo dar de variable cualitativa o ordinal? Si yo le digo, vamos a evaluar el sector, vamos a evaluar a las personas que lleguen a la clínica y las vamos a clasificar de la siguiente manera. Niños, jóvenes y ancianos. ¿Representa una variable ordinal? Claro que sí. Más que si yo le digo, les vamos a dar, los vamos a trabajar de tal forma que vamos a darle la consulta conforme a su nivel de edad. Y vamos a empezar por los niños, jóvenes, ancianos. Le hemos dado un orden. No vamos a pasar al señor de 77 años cuando estamos a nivel de niños. O yo le puedo llamar, mire, viene el niño y el pobre, solo las mamás hacemos eso, que el fulano ya tiene como 50 años y para nosotros sigue siendo un niño, ¿verdad? Pero a nivel de variable cualitativa ordinal es implícitamente la cualidad me representa lo que es un orden. No sé si se comprende qué es una variable cualitativa y cuáles son sus características para ser una variable cualitativa nominal o una variable cualitativa ordinal. Sí, todo está correcto. Ok. Luego tenemos las variables cuantitativas. ¿Cuáles son las variables cuantitativas? Su nombre nos lo está diciendo. Son todas aquellas que me representan una cantidad, un valor numérico. Están representadas por lo que son operaciones matemáticas. Eso es cuantitativo. Al igual que las cualitativas, se pueden subclasificar y estas se pueden dividir en variables cualitativas discretas y lo que son las variables cualitativas continuas. ¿Qué es cada uno de ellos? Las variables cuantitativas discretas nos dice que solo pueden representar algún valor y pueden representar algunos valores y en general, o sea, no abarca todo. Ejemplo, el número de enfermos en un hospital. Yo no voy a detallar si es enfermos de diabetes, enfermos de neumonía, enfermos por COVID, solo se le cayó una uña y por eso está ingresado. No, yo le estoy diciendo el número de enfermos en un hospital. Estoy pidiendo una cantidad y por eso se llama variable cuantitativa discreta, porque estoy representando valores de forma general, no de forma específica. O es como que yo le diga el número de estudiantes de la asignatura estadística médica. Entonces me van a dar un valor en general. No me lo van a desglosar a los estudiantes de estadística médica del grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. Ahí yo estoy siendo específico. Yo estoy pidiendo un valor en general. Entonces eso es lo que representa una variable cuantitativa discreta. Pero tenemos las variables cuantitativas continuas y esta es donde las que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo específico. Por ejemplo, ahí dice la estatura en metros de una persona. ¿Puede ser un valor específico? Sí.
puede ser un valor específico. Si yo le pongo también, por ejemplo, el número de estudiantes de estadística médica del grupo 4. Entonces yo estoy teniendo una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque estoy siendo bien específico en el intervalo de estudiantes que necesito que me den ese dato. ¿Preguntas y consultas, jóvenes? Todo claro. Todo bien, todo bien. Ok, excelente. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica. En su aula virtual tienen ahorita activo lo que es un ejercicio. Vamos a irnos para allá donde estamos. Estamos ya. Ya lo vamos a proyectar por acá. Y le vamos a poner por aquí. Corazón que ver, ok. Ahorita en su aula virtual ya se les tuvo que haber activado la práctica del día de ahora. Se las muestro en pantalla. Y acá lo tenemos. La práctica dice así. En base a la clasificación de lo que hemos visto de los tipos de variables, vamos a escribir en cada ejercicio el tipo de variable que se está representando en la oración. Es decir, si es una variable cualitativa nominal o cualitativa ordinaria. O si es una variable cuantitativa discreta o una variable cuantitativa continua. Eso vamos a ver la oración. Por ejemplo, la primera dice, las medallas conseguidas en una competencia. ¿Qué tipo de variable es, jóvenes? Cuantitativa. Ok, Margarita. ¿Y por qué decimos que es una variable cuantitativa? Yo diría que es cualitativa ordinal. Ok, vaya, permítame, Josué, vamos a ver, Margarita creo que era. Contar el número de medallas que son conseguidas. O sea, representa un número. Ok, ahora delimitémonos. Es una... Cuantitativa discreta, me parece. Ok, Rodrigo, porque es una variable cuantitativa discreta. Solo está tomando un valor aislado, no está relacionado con otras cosas. Ok, muy bien, excelente. Tomemos nota entonces y corrijamos ahí. Es una variable cuantitativa discreta, porque sí me está hablando de una cantidad, pero no está siendo específico. Es como les ponía el ejemplo del número de enfermos en un hospital, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces así nos vamos a ir por cada una de las oraciones. Este archivo, jóvenes, ustedes lo pueden descargar. Yo le recomiendo que lo descargue y haga lo siguiente. No está bloqueado. Usted puede copiar el texto, lo selecciona todo, clic derecho, copiar, se va a Word, lo pega en Word y ahí me pone su respuesta a la par de cada una de las oraciones. Con la diferencia que me va a justificar porque es una variable cuantitativa, porque es una variable cualitativa nominal, porque es una variable cuantitativa discreta. Su justificación es importante. ¿Por qué necesito que me lo justifique? Porque ahorita le voy a preguntar yo a Josué Marroquín, porque para él las medallas conseguidas en una competencia son de tipo cualitativo. Porque para mí están ordenados con base a un orden ordinal y nosotros podemos definir el primer lugar, segundo y tercero y así sucesivamente. ¿Okay? Se fijaron, es un segundo punto de vista, ¿verdad?
No lo puedo descartar porque muy probablemente él en algo tenga razón. Entonces necesito que cada uno descargue el archivo, a la par de cada una de las oraciones me ponga de qué tipo, de qué naturaleza es la variable, pero al mismo tiempo que me justifique el porqué de su respuesta. Y aquí vamos a ir practicando un poquito. Acuérdense que todos, siempre que nos enfermamos, no vamos a un solo doctor, sino que la mayoría siempre buscamos, más cuando son situaciones graves, buscamos una segunda opinión para tomar una decisión, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a descargar el archivo, le van a poner su respuesta y posteriormente me lo van a subir. Ojo que esta actividad tiene, ya está abierta, pero tiene hora de cierre y dice que es para el día de ahora, ¿verdad? Lo que no vemos por aquí es la hora y aquí sí ya la vemos. Fecha de entrega dice, ahora mismo a las 4:40 se va a cerrar este espacio y ya no lo vamos a poder abrir. Este ya sí es parte de las guías sumativas del primer periodo, entonces les recomiendo que lo hagamos, ¿verdad? Nos vamos a desconectar. Cualquier duda, cualquier consulta, yo ahí estoy pendiente del aula virtual, estoy pendiente de lo que son las mensajerías del foro para que usted pueda hacer la consulta necesaria y yo poderlo retroalimentar. ¿Preguntas o dudas de lo que vamos a hacer, jóvenes? No, todo está claro. Disculpe, ingeniera, ¿podría pasarnos, por favor, su correo? Claro, ahorita se los escribo ahí. Gracias. No se los coloqué en el aula virtual. No, no estaba. Quizás fue otro grupo. Ingeniera, ¿esta actividad es individual o es en el grupo? Esa es individual. Las que son grupales, yo les voy a poner ahí actividad grupal. Esa es individual, está súper fácil. Gracias. Bueno. Ok, por ahí está mi correo. No sé si en este grupo ya crearon, los demás grupos tengo entendido que sí tienen un espacio de WhatsApp o de la otra mensajería, no me acuerdo cómo se llama, pero ya tienen creado un grupo. Si ya lo tienen creado y hay algún representante de equipo, póngase en contacto conmigo para agregarlo yo y así también yo les mando alguna retroalimentación a través del representante de una forma más rápida. Ok, ingeniero, está bien. No, todo está claro. Entonces nos vemos la próxima semana. Estén pendientes del aula virtual. A veces ahí les pongo material de lectura, algún videíto, alguna indicación. Hoy casi no les doy la clase porque me llamaron a una reunión. Cualquier cosa, usted lo primero que tiene que hacer es revisar su aula virtual. Ingeniera. Dígame. Buenas tardes, disculpe, fíjese que yo entré 12 minutos después tuve problemas de conexión. Y no sé si pasó lista, pero ya estoy aquí. No se preocupen porque la asistencia Zoom me la registra. Él automáticamente me descarga cuando yo termino la grabación, quiénes ingresaron, en qué momento ingresaron y cuántos minutos estuvieron en la sesión. Entonces, si usted se desconectó y ya no volvió a entrar, Zoom me lo dice. O si usted tuvo alguna falla intermitente, entró, salió y así estuvo, también me lo reporta como un fallo de conexión. Ok. Ok, ahí estamos entonces a la orden, jóvenes. Cualquier cosa me escriben. Gracias. 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 Gracias.